Televidentes, estamos ya con nuestro primer invitado, el doctor Milton Castillo, jurista de importante trayectoria en el quehacer de la justicia ecuatoriana. Quiero darle la cordial bienvenida. El día de ayer, elementos de convicción que presentara la Fiscalía en el caso Balda, la parte defensora de los acusados, en este caso del expresidente Rafael Correa, dicen que no han sido suficientes. Por lo tanto, debe haber un sobreseimiento en esta causa. Al darle la cordial bienvenida, ¿cuál es la apreciación del abogado, del penalista en este caso? Bienvenido. Gracias, buenos días. Mire, en el país se supo siempre todo lo que sucedió alrededor del caso Balda, de otros casos. Vemos el tema del 30 de septiembre, cómo se está desempolvando, y el argumento que ha tenido Rafael Correa y sus abogados, así como también ha tenido Jorge Glass, el ex vicepresidente ahora en la cárcel, es que no existen pruebas, que no hay elementos suficientes para que se les acuse de los delitos que se les está acusando, y eso no es cierto, porque la declaración que hacen de la inexistencia de elementos de convicción en esta parte del proceso penal, lo que existen no son pruebas en estricto derecho, sino elementos que le permiten llegar al juzgador a la convicción de que existió un delito y que fue cometido bajo la responsabilidad de los procesados. Entonces, este discurso de la inexistencia de elementos de convicción o de pruebas se convierte o se ha convertido o ha sido utilizado permanentemente como un argumento más bien de carácter político. No existe fundamento real a que no existan pruebas por parte de estos señores en el cometimiento de estos delitos, y en particular en el caso del secuestro de Balda, son varios, unívocos, concordantes, coherentes unos con otros. Se demuestra por las versiones que han dado dentro de la investigación testigos y documentos que obran del expediente que en realidad Rafael Correa ordenó el secuestro de Balda con funcionarios públicos, policías y otros dentro del país. Ahora, ¿esto qué le podría acarrear? ¿Cuál podría ser la determinación de la jueza en este sentido? Los tiempos corren, debe haber un anuncio si va a juicio o no va a juicio. Esto como que se está dando demasiadas largas al asunto. Bueno, mire, en esta etapa procesal, las partes, todos los involucrados, los sujetos procesales, tienen el derecho de presentar los elementos de convicción que ellos tengan. Y evidentemente los acusados también. Es decir, más allá de acusar o decir que no tienen pruebas en contra de ellos, ellos tienen la obligación de demostrar que no incurrieron en la conducta y tienen el derecho de hacerlo. Les conviene hacerlo. Entonces tenemos entendido que el expresidente, a través de su abogado, va a llamar a varios de los más cercanos colaboradores que tuvo para que ellos den testimonio de que no existió ningún tipo de secuestro ni orden de secuestro. Entonces, luego de la presentación de estos elementos de convicción por los sujetos procesales, fiscalía, acusador particular y también los acusados, el juez ordenará o llamará a juicio de encontrar que todos estos elementos son suficientes para que en la etapa del juicio, de la audiencia de juzgamiento, se conviertan en prueba y sean expuestos ante los jueces para que ellos tomen la decisión. Una vez que ya entra en juicio, lo siguiente será pronunciarse, y aquí viene la inquietud. Una vez que ya esté en juicio, debe haber una sentencia. Sí, y tiene que haber una sentencia que sea absolutamente clara ante el país y el mundo. Porque si los jueces no toman una decisión con serenidad, con objetividad, lo único que lograrán es darle elementos de victimización en el caso de que sea declarado culpable el acusado. Y no es cualquier acusado, es el expresidente del país que estuvo 10 años con un movimiento hegemónico en el poder y que se garantizó o pretendió garantizarse impunidad
inclusive con leyes, con mayorías en todas las funciones del Estado y con jueces a la carta. De tal manera que hoy por hoy los jueces que tendrán que tomar esa decisión deben ser absolutamente cautelosos, porque el tema se va a manchar siempre, lo van a manchar de política. Cautelosos y ceñidos a la verdad, porque caso contrario, si no nos damos un baño de verdad en estas alturas históricas de la patria, ¿qué va a pasar? Sí, claro, un baño de verdad es lo que necesita el país, en donde se despeje toda duda de que la impunidad ha sido la norma, de que una sola persona tenía el poder y ordenaba ante todos. Hay que bañarnos de verdad, eso es absolutamente cierto. E impedir, insisto en eso, que se involucre la victimización de por medio. Ese ha sido el argumento. Pilares esenciales de la defensa del expresidente han sido estos, precisamente dos: que no hay pruebas, cosa que se ha demostrado que no es cierto, y segundo, que esta es una persecución política, y lo está diciendo en foros internacionales donde están analizando con mucho detenimiento lo que va a pasar. Esto de victimizarse, que es una persecución política en foros internacionales, no deja mal parada a la justicia ecuatoriana, no le quita valor esencial a la justicia ecuatoriana y la credibilidad internacional. Hoy que estamos requiriendo de recursos económicos de inversión, ¿no se ven mermadas también estas aspiraciones? Mire, es un argumento recurrente por parte de alguien que no es un perseguido político, es un perseguido de la justicia. Y eso debe entenderse por parte del expresidente, que no estaba acostumbrado a los principios de la democracia. La democracia tiene a la justicia independiente como uno de sus elementos principales. Él nunca estuvo acostumbrado a una justicia independiente. Y por suerte, así como en foros internacionales él tiene cabida para decir lo que a bien tenga, en foros internacionales se conoce perfectamente cuán abusivo fue este exgobernante en el Ecuador. Ahora, ¿quién tiene que decir al mundo lo que realmente pasa? Es necesario, en este sentido, una aclaración también a nivel internacional por parte de autoridades nacionales. Es importante que los organismos nacionales, las instituciones democráticas en el país, a través de sus voceros, salgan al paso. Entiéndase la diplomacia ecuatoriana, entiéndase el presidente de la República, entiéndase la Asamblea Nacional. Todos los voceros de estas instituciones tienen la obligación de decir dentro y fuera del país que la justicia es independiente y va a actuar de manera independiente. Y también la sociedad civil. Creo que tenemos mucha responsabilidad los ciudadanos en salir a foros internacionales y contar la verdad. En el país se está haciendo un proceso en estricto derecho en contra de quien, gobernando 10 años, lo único que hizo es violar la ley. Ahora, sucede que la acusación que se le está haciendo por asociación ilícita y secuestro prescribe en 10 años. Esto significaría que en el supuesto de ser acusado, llevado a juicio y formalmente dictaminado una sentencia, en 10 años podría estar libre, solo no volviendo al país. Por eso la defensa del señor Balda inclusive habla de presentar una acusación por peculado, lo que no prescribe. Dentro del ámbito legal, ¿qué procede? Mire, dentro de la acusación particular y dentro de la acusación que Fiscalía establece, los dos sujetos procesales están en la facultad de demostrar que existen delitos conexos al que se está investigando del secuestro. Y los jueces tienen la obligación de pronunciarse sobre esos delitos conexos también, de tal manera que que sí es posible que, de existir peculado, los jueces se pronuncien en la sentencia de este tema sobre el peculado también. Además, que no hay que olvidar que se vienen otros juicios y Rafael Correa ha sido denunciado ya por parte de otros actores de otros delitos también imprescriptibles. Y lo que viene luego de la investigación del 30 de septiembre, de los muertos que existieron ese día, es algo que debe estar preocupando enormemente al expresidente y que el país requiere también un baño de verdad, licenciado. En lo que
hace relación al 30S. ¿Fue realmente una revuelta policial? Desde el análisis ciudadano y académico, ¿cómo se podría entender? Hubo intento de magnicidio, 1.500 acusados, 110 procesados, algunos policías para 12 años en la cárcel. ¿Cómo entender este aspecto? El país vio ese día que cumplimos este domingo un aniversario más de aquel aciago acontecimiento, vio con estupor cómo moría la gente y cómo el presidente de la República se cobijó en el hospital de la policía. Ya hubo unos procesos, sobre todo aquel que se le siguió al exdirector del hospital, al ahora asambleísta César Carrión, en donde se le declaró inocente porque no hubo intento de magnicidio alguno. Todos vimos que fue un acto de imprudencia, pero eso tiene que ser juzgado por la justicia también. Una imprudencia resultado de su prepotencia, de su abuso de poder del expresidente. De tal manera que las responsabilidades allí siempre han estado, pero no ha habido la justicia lo suficientemente independiente. Ahora esperamos que sí haya justicia y se le diga al país y al mundo también en este caso la verdad. Así el expresidente tenga que visitar la cárcel. Es ineludible, es de justicia que así sea. Doctor Milton Castillo, gracias por su presencia y sus comentarios. A usted. Nosotros nos vamos a un corte y estamos enseguida con Mauricio Pozo para analizar la economía del país. Volvemos enseguida.